Amén. Yo no he recibido respuesta ni por comentario de los hermanos que ven el video, ni de ninguno de ustedes, lo que yo mencioné el domingo en Juan capítulo 10, donde Jesucristo dijo que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y yo pregunté a quién se refería Cristo y yo estaba creído también un tiempo que Cristo se refería a Satanás. Pero si usted lee en el contexto, porque él dice, los que antes de mí, ahí habla en plural, eran salteadores y ladrones. Y Jesús los puso en esa categoría, los sacerdotes del viejo pacto, que eran responsables de ministrar la palabra correctamente al pueblo, no lo hicieron. Hoy se puede aplicar esa palabra a muchos que están predicando y enseñando lo que no es. Jesucristo dice que las ovejas que son de él oyen su voz y le siguen. Entonces él habla de los asalariados. Si uno lee el contexto completo del capítulo, va a entender que los que estábamos entendiendo que se refería a Satanás, pues estábamos equivocados. Y eso sucedió en el viejo pacto y está sucediendo en el nuevo. Así que tenemos que tener mucho cuidado y máxime en los tiempos que estamos viviendo, que son días finales, y el engaño va a ir en aumento. Va a ir en aumento. Yo estaba recordando, yo trabajé 19 días con un ingeniero eléctrico en la San Juan Ciment, aquí en Espinosa. Y había un joven que es el que está en medio del ingeniero electricista y el perito, él está en el medio. Y el ingeniero para el cual estábamos trabajando era de la congregación Las Catacumbas. Y él le ministraba a este muchacho, pero entonces me tocó un día trabajar con él, con este joven, alambrando. Entonces él me trajo a colación que él no podía aceptar que por la culpa de un hombre que yo no sé si existió, decía él, ¿cuántos años van de eso? Yo hoy sea culpable por lo que él hizo. Se estaba refiriendo a Adán. Y yo traigo esto hoy, de esto va tiempito ya, y he llegado a la conclusión de que si uno no sabe con detenimiento, le pide revelación a Dios, sería un peligro no entender que cuando Dios creó al primer hombre, luego le dio la compañera idónea, Dios creó un hombre corporativo. Y a veces queremos ver las cosas desde nuestro punto de vista y no como las ve Dios. Y ahí cometemos un error. A veces queremos hablar por nuestra lógica, pero tenemos que tener cuidado cómo es que Dios habla. Y si yo no entiendo que Dios hizo un hombre corporativo, ¿qué quiere decir eso? Que Dios veía a toda la raza humana que iba a llenar la tierra, la estaba viendo ¿dónde?
en Adán. Por eso es que en Romanos capítulo 5 debemos de estudiar bien ese capítulo individualmente en nuestras casas, porque la Biblia es clara cuando dice que por la culpa de uno, que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres. Y para ayudarnos un poquito de esto, de este tema, usted ahí donde está y los que están conectándose al video, piensen, si alguien aquí me puede decir cuándo fue y qué fue lo que usted hizo en contra de la voluntad de Dios para que quedara excluido de la gloria de Dios. ¿Cuál fue el pecado que usted cometió para que usted quedara desde ese día en adelante excluido de la gloria de Dios? Porque cuando Adán peca, esta primer pareja, Dios los sacó del huerto y los puso en la tierra de la cual Adán había sido formado. Al ver esto que sucedió allí, lo que quiere decir es lo que dice el apóstol Pablo, que Adán quedó excluido de la gloria de Dios. Pero el asunto es que como estábamos en Adán, para Dios, sin nosotros haber nacido, quedamos excluidos de la gloria de Dios. Todos, dice la Biblia. También nos podemos preguntar, ¿cuándo fue que usted decidió, porque así fue su voluntad, nacer en la bella tierra de Puerto Rico? ¿Cuándo fue que usted decidió, antes de nacer, que usted quería ser hombre o usted, hermana, quería ser mujer? Y por eso la decisión la tomó usted. Eso fue así. Y estos pensamientos nos ayudan, porque el que yo naciera del vientre de una puertorriqueña lo decidió otro, no fui yo. E inclusive el nombre que tengo no lo decidí yo tampoco, ni el que usted tiene. Otro decidió por uno. Así es que tenemos que entender que la derrota de Adán fue la derrota de todo ser humano que iba a poblar la tierra. Aquí hay un detalle y es el siguiente. Cuando Dios puso a esta pareja en el huerto, allí tenían todo árbol que daba fruto y que era bueno para comer. Dios le prohíbe que el árbol llamado del conocimiento del bien y del mal no comieran, porque el día que coman de él van a morir. Y ahí creo que ya sabemos que Dios está hablando de muerte espiritual, porque ellos desobedecieron y Adán duró 930 años. O sea, Adán no murió ahí en el momento, siguió viviendo. ¿De qué muerte estaba hablando Dios? De la muerte espiritual. La muerte, la palabra muerte significa separación. Ahí el hombre quedó separado de quién, de su creador. Pero fíjense que Dios le había dicho en el capítulo 1, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves, o sea, una autoridad delegada
de parte de Dios al hombre para todo lo creado. Pero para Adán poder cumplir eso, tenía que comer de un árbol que estaba en el centro del huerto, que era el árbol de la vida. Ese árbol, ahora el Nuevo Testamento nos indica que se refería, que era sombra de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Ellos deciden comer del árbol que Dios prohibió. Dios le había dicho a esta pareja que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Ahora yo pregunto, ¿cuándo Adán y Eva tuvieron el primer hijo? Eso fue después que habían desobedecido a Dios. Después que habían sido excluidos de la presencia de Dios. Y ese primer hijo, ¿cuántos frutos daba el árbol que Dios prohibió comer? 2, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El primer hijo que Eva tuvo fuera de la gloria de Dios, luego ella le puso por nombre Caín. Luego tuvieron otro hijo que se llamó Abel. Y aquí comenzamos a ver el resultado de comer de ese árbol. Los primeros 2 hijos, unos representaban al mal y otros al bien. Del mismo vientre, de la misma mujer, nacen esos 2 hijos, porque cuando seguimos la historia en Génesis, ¿qué fue lo que hizo Caín? Le quitó su vida a su hermano Abel, porque Dios había aceptado un sacrificio que Abel, una ofrenda que Abel llevó, pero que la de Caín no se la aceptó. ¿Por qué? Porque Caín llevó los primeros frutos que él podía darse el brillo de que aquello que él llevó fue resultado de su propio esfuerzo. Número 1. Número 2. Caín está llevando una ofrenda a Dios de una tierra que ya está bajo maldición. Esos detalles es bueno verlos nuevamente, aunque uno los conozca y los sepa. Entonces, en el día de hoy, uno se pregunta, ¿pero esto fue así? Bueno, si usted escudriña la Biblia, está ante la disyuntiva. O cree lo que está escrito o no lo cree. Creemos que la escritura la escribieron hombres de carne y hueso como nosotros, pero fueron inspirados por Dios. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir. Y cualquier duda que nosotros podamos tener en cuanto a eso, yo los voy a llevar a que todos nos examinemos. Porque si yo no tengo claro esto de la derrota de Adán, que fue nuestra derrota, que esto sucedió, repito, porque Dios hizo un hombre corporativo. No voy a entender entonces lo que dice Romanos 5, que por la desobediencia de uno, esto fue Adán, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por la desobediencia, que esto fue Adán.
Que si usted lee 1 Corintios 15, 46 en adelante, usted va a ver que Pablo habla del primer hombre que fue Adán, que fue formado de la tierra, fue un alma viviente, pero habla del postrer Adán, o sea, del último hombre, que es Cristo Jesús. Es espíritu vivificador, o sea, que nos da vida. Que nos da vida. Entonces, si por la desobediencia de uno, no la de usted, no la mía, la de Adán, quedamos destituidos, entonces si yo entiendo eso, lo acepto, lo creo, voy entonces a entender que por la obediencia de otro, pero la obediencia mía no fue, la obediencia de Cristo, cuando creemos en Cristo, entonces ahí es donde se da en cada uno de nosotros lo que dice Colosenses 1:13, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando Adán desobedece junto a su esposa, le entregaron en bandeja de plata a Satanás lo que Dios tenía para el hombre, que gobernara. Ahora Cristo mismo le llama a Satanás el príncipe de este siglo. Y esto es bueno entenderlo. Es bueno entenderlo. Favorable para nosotros. Para ver qué es lo que me dice Santiago y Juan cuando me dicen que no ame al mundo. Que no imite las cosas del mundo. Porque eso es de un estado que está dominado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. En el mundo pues hay que estudiar lo que es lo que hay. Hay religión, hay política, hay sabiduría humana. ¿Cuántas cosas hay que tenemos que estudiar para ver? Si podemos ir, como dice la Escritura, creciendo en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Creciendo en la gracia. ¿Ok? Y esto hay que mirar, como decimos, las dos caras de la moneda. Entonces, cuando nos examinamos a nosotros, tenemos que creer que cuando Dios crea al hombre, lo crea siendo espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. ¿Y por qué Dios deposita eso en el hombre? Ya lo hemos hablado, vamos a repetirlo. Porque Dios, que es espíritu, quería una morada aquí en la tierra para él manifestarse. Y a Dios le plació crear al hombre. A mí no me da trabajo, y a cada uno de ustedes no le debe dar trabajo de entender esto. Porque ya que el hombre, con la muerte espiritual que tiene, no puede más nunca manifestar la gloria de Dios. Porque cuando Adán peca, ahí lo que va a manifestar es la imagen de Satanás, que es pecado. Satanás logra inyectar el pecado en el cuerpo humano, pero el espíritu que Dios creó para tener morada aquí en la tierra quedó muerto por causa del pecado. Y ahí habla en singular del pecado. Ahora el hombre, en esa condición de pecado, funciona. Está vivo físicamente, come, bebe, se cuida,
unos más gordos, otros más delgaditos. Pero si está sin Cristo, espiritualmente está muerto. Y piense en esto si hay alguna duda. ¿Por qué es que usted como creyente, usted puede a veces darse brillo de muchas cosas que a usted le parecen buenas, pero en un momento dado lo hacen coger coraje? ¿Y quién es el que se manifiesta? Quiere decir que hay dos naturalezas. Dos naturalezas. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque yo escucho en esta semana a un hermano que está ministrando desde España, porque él es de allí, un hombre que tiene unos estudios bien elevados en teología, y está hablando cuando Cristo entra en diálogo con Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo fue allá reconociendo que allí había llegado un maestro mejor que él, porque Nicodemo era maestro de Israel, un hombre venerado, reconocido. Y Nicodemo mismo le dice a Cristo, sabemos. Quiere decir que Nicodemo había hablado con alguien más, porque Nicodemo no dijo yo sé, no, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Cristo, en vez de seguir el hilo de pensamiento de Nicodemo, Cristo no le sigue, sino que lo lleva a lo que vino Cristo. Es que Cristo sabía a lo que vino, y que él vino a comprar en la plaza del mercado de esclavos. Él vino a comprar esclavos que estaban dominados por el pecado, por Satanás, que estaban destituidos de la gloria de Dios, y Cristo vino para llevarnos a lo que se había perdido, llevarnos al estado natural con el cual Dios nos creó. Pero, repito, examínese y piense, no aquí, cuando en su diario vivir, pero cuál es la razón que hay veces que yo soy como un dulcecito de coco, y a veces me pongo más amargo que una naranja de esas agrias. Y esto lo hago cuando se me ofende, cuando las cosas no salen como yo creo que deben salir. Y si no logramos entender esto, seremos un grupo de religiosos más que nos creemos que por reunirnos los domingos ya esperamos a Cristo, que yo me voy con él. Una de las cosas que tenemos que entender después que el Señor nos salva, ¿por qué nos deja aquí en la tierra? Todo eso vamos a irlo poco a poco. ¿Ok? Y hay veces, por ejemplo, este mismo hombre, que tiene que ser yo qué grados en teología y en divinidad, da gusto de oírlo porque es un hombre que tiene una fraseología tremenda. Pero cuando está analizando la conversación de Cristo con Nicodemo, él dice que el nuevo nacimiento no es algo que Dios lo va a hacer en nosotros, sino que es algo que nosotros tenemos que llevarlo a cabo.
Porque Cristo le dijo a Nicodemo, lo repitió y lo repitió, le dijo a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. ¿Lo ves? Que es a Nicodemo que él le está hablando, que es Nicodemo el que tiene que nacer de nuevo. No es que Cristo va a provocar el nuevo nacimiento. Y yo traigo esto para que se supone que cuando ustedes terminan de escuchar la administración que yo imparto, usted no le diga amén, usted vaya a las escrituras, órele a Dios. Órele a Dios. Y que la Biblia no se compone de un solo evento, de una sola oración, de un solo versículo. Son 66 libros que tiene la Biblia. Y cuando Jesucristo viene, que va camino al Jordán donde Juan el Bautista está bautizando, cuando Juan lo vio, ¿qué fue lo que Juan dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y traigo esto a colación porque el hermano habla, Nico Ricoy, dice que el evangelio para los judíos no es lo mismo que para los gentiles. Y yo lo menciono a él porque lo escuché la semana pasada, pero ¿cuántos más hay interpretando mal la escritura? Y a veces nos dejamos llevar, pero mira quién lo dijo. Y le creemos porque lo dijo fulano de tal. Pablo fue un hombre escogido por Dios para ser apóstol de Jesucristo, que fue llevado al tercer cielo. Y hablando de ese hombre, él dice, allí él escuchó palabras que al hombre le es imposible hablar. Y Dios tuvo que permitirle a Satanás que pusiera un aguijón en la carne de Pablo, que yo me atrevo a decir, sin tener la duda que me puedo equivocar, que ese aguijón que tenía Pablo fue problemas de la vista. Porque cuando él fue y él escribe a los hermanos de Galacia, una iglesia que él levantó, que después que se convierten a Cristo, vienen los judaizantes a decirles que era verdad lo que Pablo le estaba diciendo, pero no se podía ser salvo si no había una práctica de lo que Moisés había ordenado, que era la circuncisión. Era lo más que ellos defendían. Guardar el día de sábado, de reposo, que era el sábado. Y cuando Pablo le está escribiendo, él le menciona aquella primera vez que Pablo fue donde ellos, que Pablo reconoce y le dice que si ustedes hubiesen podido, yo estoy seguro que se hubiesen sacado los ojos para dármelo. ¿Pero y por qué los ojos? Bueno, porque Pablo tenía problemas en la visión física, la cual le oró a Dios por 3 veces para que se lo quitara, y él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero Pablo dice que le fue dado un aguijón para que no se enalteciera sobremanera. Pablo podía echárselas. Si le da rienda suelta al alma, porque la revelación que tuvo Pablo fue única. Lo que era Cristo y la iglesia, ¿qué es la iglesia? Que la iglesia tiene que ser edificada. ¿Cuáles son los materiales de la edificación de la iglesia? Todo eso quien lo recibe es Pablo.
Pero para que no se enalteciera sobremanera, le fue dado ese aguijón. Por eso luego él le dice a Timoteo, Timoteo, no imponga las manos con ligereza. Hay veces que vienen cosas negativas a uno y todo lo queremos resolver en el nombre de Cristo. Y oramos, pero la persona sigue igual. Y eso se hace desde que la iglesia dejó de ser dirigida por el Espíritu Santo. ¿Ok? Así es que cuando Juan ve a Jesucristo, dice aquí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? No los pecados, el pecado. El pecado. O sea, esa condición que fuimos constituidos como pecadores por la desobediencia de Adán, fue la que Cristo quitó. El Espíritu Santo, cuando viene a ser morada en aquella mujer o aquel hombre que nos hemos convertido de verdad a Cristo, ahí comenzamos con un deseo de buscar y seguir buscando de las cosas de Dios. Ahí comenzamos, mira, yo no entendía esto antes, pero ahora lo estoy entendiendo. El crecimiento espiritual es progresivo. Es progresivo. Usted no se sienta mal si usted ve un hermano o una hermana que le lleva la delantera. Usted alégrese porque usted está en la carrera también. Usted está en el mismo propósito de Dios que tiene para todos. Pero está dentro del plan de Dios que unos vayamos más adelante, otros más atrás, que unos recojamos más, otros menos, pero la idea es de parte de Dios es que el que recogió más le dé al que recogió menos para que todos tengamos la misma medida, y eso es lo que está en Efesios 4 y verso 11 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. La palabra nos habla de esa estatura, pero hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco. Pero donde yo quiero llegar con ustedes hoy es que cuando nos convertimos a Cristo, nuestro espíritu, el Señor lo hizo libre, se dio en nosotros lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 10 y verso 10, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí comenzamos a ser participantes de la naturaleza, que es lo que dice Pedro, que por las preciosas promesas de Dios llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque Cristo en Juan capítulo 4 le dijo a la samaritana en el pasado y nos dice a nosotros hoy que Dios es espíritu. Esa es la naturaleza divina. ¿Y cuál espíritu es el que hemos recibido? Si nos hemos convertido a Cristo, pues el espíritu que viene de Dios. Entonces ahí comenzamos a disfrutar del nuevo nacimiento. Que Nicodemo lo entendió con ser maestro de Israel. Cristo le dijo, pero no eres tú maestro de Israel y tú no entiendes esto. Nicodemo entendió que había que nacer otra vez de acuerdo al primer nacimiento.
Pues entonces ahora yo después de viejo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Estaba bien equivocado. Cristo le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Son dos cosas, para ver y luego entrar. Por eso hay muchos que han encontrado la puerta, pero se le está haciendo difícil para entrar por ella. Cuando le preguntaron a Cristo, son muchos los que se salvan. Cristo es el camino, pero para entrar y caminar por él, se convierte en un camino angosto porque hay que abandonar muchas cosas. Hay mucha tradición metida dentro del pueblo de Dios. Los pastores la están fomentando, las están enseñando. Cuando se practica una tradición, prepárese porque un vuelo espiritual viene. Y hasta que no abandonemos eso, entonces el velo nos es quitado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, Dios no nos ha dado a nosotros muchas cosas. Dios nos ha dado solamente a su Hijo. Y en el Hijo nos ha dado todo lo que necesitamos para estar en paz con Dios. Pero todo lo que Dios nos ha dado tiene que ver con bendiciones de arriba, no de abajo. Lo de abajo, Cristo le llamó añadiduras. Mateo 6 y verso 33. Busquen del reino de Dios y su justicia primero, que todo lo demás será añadido. Estas añadiduras son el ajo, la habichuela, el bistec, el trabajo, el dinero, el carro para salir, para trabajar. Todas esas cosas son añadiduras. Pero ¿de qué sirven las añadiduras si le estamos dando el primer lugar? Porque el primer lugar, ¿quién es que lo tiene? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, si estudiamos la Biblia con mucho cuidado, nuestro espíritu fue vivificado. Escuchamos el evangelio que creímos. Pero el alma, que son nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, esa está ahí. Y si usted no lo cree, pues léase Gálatas 5, donde habla de qué? De la lucha. Tenemos una guerra que no es entre Putin y Ucrania, se están peleando allá. Pero nosotros los creyentes tenemos una guerra interior, que es la guerra contra el alma, contra la carne y el espíritu, que ambas se oponen. La carne no quiere que usted haga las cosas del espíritu, y el espíritu no quiere que usted y yo procedamos a obedecer la carne. Entonces, cuando habla del espíritu, habla del amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso no es otra cosa que el carácter de Cristo, porque según Efesios capítulo 1, nosotros, Dios nos hizo aptos, no aptos, sino nos preparó, nos salvó para que seamos los que manifestemos la gloria de Dios, la gracia de Dios. Cuando alguien le pregunte a usted, oye, ¿qué cambio tú has dado? O le diga, le haga ese comentario. Tenga cuidado, contéstele, esto es por la gracia de Dios. Porque nada de lo que nos pide Dios, y mucho menos el nuevo nacimiento, nosotros podemos hacerlo.
Juan capítulo 15 dice que Cristo se presenta como la vid verdadera, o sea, el verdadero árbol. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano, dijo Cristo, que en mí no lleve fruto, será cortado y echado al fuego. Pero el pámpano que en Cristo lleve fruto, Dios lo que va a hacer es que lo va a podar para que lleve más fruto. Y eso de apodar, me acuerdo de el primer mensaje que yo escuché sobre la poda, la dio el hermano Raúl, esto va muchos años. Y a veces Dios nos está podando. Hermano, oren por mí porque el diablo me tiene. Hay que tener cuidado que antes de usted echar la culpa al diablo o al vecino, caiga de rodillas y pregúntele a Dios, ¿para qué es esto que yo estoy pasando? Hay cosas que uno se las busca. Hay cosas que vienen que uno no las espera. Y todo eso, como dice Romanos capítulo 8, que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces ahora nosotros tenemos que estar conscientes que fuera de mí no es que está el enemigo, es dentro de mí, porque el alma está ahí y el espíritu. ¿Por qué, si Cristo quiere que llevemos fruto, y fruto en abundancia? Pero Cristo dijo, pero fuera de mí nada pueden hacer. Entonces, yo tengo que examinarme si lo que yo estoy practicando está de acuerdo con el marco de enseñanza de Cristo y los apóstoles, o es algo que yo me he inventado o que la tradición y la religión me ha enseñado y todavía está dentro de mí. Y para nosotros poder llevar fruto, tenemos el ejemplo ahí de Cristo Jesús. En Juan capítulo 12 y verso 24, Jesús se presenta como el grano de trigo. Usted ve un grano de trigo chiquito, durito por fuera, insignificante. Pero dentro de ese granito, si usted lo siembra y se da, ¿qué va a pasar? Que va a haber muchos granos. Pero para poder que ese granito de trigo dé muchos granos, tiene que caer a la tierra y morir, porque el código de vida de ese granito está dentro de él. Ese cascarón tiene que morir. Van a ser una espiga nueva. Esa vida estaba dentro de ese grano duro. Y Jesús se presenta como el grano de trigo. Nadie estaba llevando frutos para Dios, pero Cristo vino para llevar frutos para el Padre. Pero Él dice ahí en esa escritura, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, en ese entonces Él estaba hablando de Él como el grano de trigo. Estaba hablando de la muerte de Cristo. Él sabía que tenía que morir. Tenía que pasar por el proceso de la muerte
física. Pasó. ¿Pero qué pasó al tercer día? Resucitó. Entonces la Biblia nos dice, Romanos capítulo 6, que juntamente con Cristo, Dios nos crucificó. ¿Por qué? Porque ahora Dios está cogiendo de los que están en Adán y los está ubicando ¿dónde? En Cristo. Pero como ese hombre adámico que se deja llevar solamente por el alma, Dios no lo quiere, ¿qué fue lo que hizo? Él lo crucificó con Cristo en la cruz. Y nosotros podemos hablar, y hemos hablado mucho de la cruz, pero tenemos que también, antes de Cristo ir a la cruz, Él fue primero a orar en un monte que le llaman el Getsemaní. Y ahí Cristo tuvo una batalla, que la batalla fue tan fuerte, que la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre que caían al piso. Y por 3 veces, Él le pidió al Padre que si era posible, pasara de Él esa copa. Pero no lo dejó en la petición nada más. Después que hace esa petición, me dice, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es una enseñanza que la tenemos ahí de nuestro Maestro, que es Cristo Jesús. O sea, la parte más que nos perjudica a nosotros es el yo, el ego. Porque las cosas tienen que ser como yo digo, cuando yo digo, donde yo digo. Y así no podemos. Ahí estamos actuando en el alma. Y el alma tiene que ser ganada. Desde nuestro espíritu, el Señor quiere manifestar quién es Él a través de nosotros. Pero antes de que esa manifestación se haga a través del cuerpo, el Señor tiene que dominar el espíritu y el alma. Y el alma. Lo que quiere decir es que ningún cristiano puede dar frutos para Dios si no ha crucificado el yo, si no se ha propuesto renovarse en el espíritu de su mente, y esto es un proceso diario. Os ruego por las misericordias de Dios, dijo Pablo a los romanos, que no os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos en el espíritu de nuestra mente, para que comprobáis, para que comprobemos ¿qué? La buena y santa voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es un proceso que se tiene que dar a diario para que podamos decir lo que le dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando a mí me hacen algo que está en contra de mi voluntad y yo actúo dejándome llevar por el yo, esa no es la mente de Cristo.
Esa no es la mente de Cristo. Pero claro, esto se da por falta de conocimiento. Pero si yo soy uno que soy un buscador, en mi diario vivir yo voy notando. Porque mire qué lindo es esto. Yo lo que tengo es que escudriñar y pedirle a Dios: Señor, yo no entiendo, pero te doy gracias por el Espíritu Santo que tú enviaste. Es el que nos guía a toda justicia. Pero que no, Él no lo mandó para cumplir con nuestros caprichos o con nuestra voluntad, sino Cristo dijo: Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Porque estamos llamados a conocer a Cristo. Estamos llamados a tener la mente de Cristo. ¿Qué era lo que pensaba Cristo? Donde quiera que Él iba, donde quiera que Él predicaba, donde quiera que Él hacía el bien, ¿dónde estaba la mente de Él? Lo hacía porque Él estaba conectado mentalmente con el Padre. Por eso Él decía: yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió, de mi Padre. Y si en nosotros no hay este conocimiento, quien va a estar dominando y manifestándose en nosotros es el viejo hombre. Es el ego, es nuestra mente carnal. Y para nosotros poder llevar fruto, como dice Juan capítulo 15, tenemos que entender que cuando Cristo resucitó, que fue al Padre y le dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio, es todos esos hijos que Dios le ha dado a Cristo, son el resultado de aquel grano de trigo que cayó a tierra y murió. Ahora nosotros somos los muchos granos. Pero que si yo no caigo a tierra y muero, y esa muerte no es física, es morir al yo, a mi ego, a mi mente carnal, a mi voluntad. E inclusive voy a querer que cuando me encuentro con un inconverso, se convierta como yo quiero que se convierta. Cuando yo tengo que entender que cuando un inconverso está actuando en la forma que está actuando, yo tengo que tener compasión de esa persona, porque tengo que entender que está en tinieblas. Y de ahí fue que Dios me sacó a mí y a cada uno de nosotros. Y ahí es donde yo tengo que ser luz. Usted no tiene que tener miedo de estar al lado de alguien. Usted tiene que darle gracias a Dios porque se supone que usted es una lumbrera. Dios no nos salvó para que cada uno hiciéramos un nicho y nos metiéramos ahí, que nadie nos toque. Porque ese no fue el ejemplo que dio Cristo. Lo que tenemos que estar preparados para hacer luz en nuestra actitud y en nuestro vocabulario. ¿Cuál es mi vocabulario? ¿De qué es lo que más me apasiona a mí hablar? Yo personalmente, y esto es una experiencia mía, a veces yo no estoy en reuniones familiares. Yo le digo a mi esposa: ¿por qué yo voy a hacer ahí? Si el que tiene el control de esa reunión es uno que están hablando de boxeo. Hay otro grupo hablando de juegos de pelota. Hay otro grupo que hablan de un montón de cosas menos de Cristo. ¿Ves? Pues yo me retiro. Y ahí tenemos que nosotros tener cuidado. Pero si el Espíritu Santo lo guía y lo lleva, acuérdese que usted vaya entendiendo, y está ahí, entendiendo que usted es ahora la luz que tiene que alumbrar.
Cristo a través de nosotros. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Malaquías capítulo 4 habla de Cristo, que es el sol de justicia, y la iglesia, como figura de la luna, estamos para reflejar la luz de Cristo. Por eso hay que tener cuidado. Voy a terminar con esto. Porque si nosotros no entendemos que estamos llamados a un crecimiento espiritual y que nos creemos que ese crecimiento espiritual se va a dar mientras estamos aquí en la reunión escuchando la palabra, estamos equivocados. En mi diario vivir yo tengo que ver, mire, yo me recuerdo que cuando yo llegaba a casa, antes de convertirme, a mí me daba coraje cualquier cosa, y había veces que yo, sin tener hambre, me daba cuenta que la comida no estaba, eso servía para yo coger coraje e irme. Cuando yo me convertí, pues poco a poco me di cuenta que yo era más tratable con el de ajena, con los ajenos, con los de la casa. Yo le hablaba con dulzura a los de afuera, pero en la casa yo era un... Y eso yo fui adquiriéndolo y dándome cuenta yo mismo. Y la gloria es de Dios, que yo he notado que el Señor está dándole crecimiento a la palabra. Me falta muchísimo, pero hay algo caminado ya. Y eso tengo que cuidarlo, para que nadie arrebate mi corona. Por eso es que no trate de imitar a Cristo, o de vivir la vida de Cristo. Esto es imposible. Porque en el plan de Dios es que Cristo como vida viva en nosotros. Muy diferente. Muy diferente. Y tenemos que llegar a un punto en que todos hablemos lo mismo. Todos pensemos lo mismo. Todos estamos llamados a creer lo mismo. Porque cuando hay un grupo recibiendo el mensaje de Dios, se van a levantar herejes. ¿Usted sabe lo que es un hereje? Un hereje es aquel que se levanta, no está de acuerdo con la administración y comienza a infectar la mente de muchos. Y ahí se logra una división. Y Pablo le dijo a Tito que el que fomentara la división después de 2 amonestaciones, lo despidiera. Para mí antes un hereje era uno pues que mataba a otro, pero cuando voy al diccionario, digo, wow, que muchos herejes hay. Porque en el Señor, todo lo que es de Dios, cuando vamos a lo numérico, nos vamos a encontrar ¿con qué? Con el 1. Fue por lo cual Cristo oró. Padre, que ellos sean uno. ¿Cuál es el modelo, Cristo? Como el Padre en mí, yo en el Padre. Y ustedes en mí. Y hay veces que yo me pongo a pensar, como creyente de lo que está escrito,
¿Cuántos hay esforzándose? Me refiero identificándose como creyentes, pero que están haciendo cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Ahora mismo aquí al lado de Hogares Crea, terreno precioso, una lomita preciosa. ¿Cuánto le habrá costado? Yo no sé. A un pastor con su congregación. Ya están construyendo una casa para Dios. Más abajito, a 5 minutos de ellos, hay otra congregación del Movimiento Misionero Mundial. Esperan a Cristo. Oran en el nombre de Cristo por los enfermos. Pero cada uno debe preguntarse, Señor, pero ¿por qué está escrito esto en Mateo 7? Que tú le dices en ese día que muchos te van a decir, Señor, en tu nombre. Hicimos muchos milagros. En tu nombre, enfermos fueron sanos. En tu nombre enseñábamos en las plazas. Tú eres en el nombre de Cristo. Y la respuesta que van a recibir es, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso tiene que ponernos a pensar. Y ahí es donde Cristo nos da a entender, y debemos de entenderlo, que esto no es cuestión de lo lindo que predica un predicador. Esto no tiene que ver los diplomas que tenga de teología. Esto no tiene que ver con el edificio tan grande y bonito que le tiene para Dios, refiriéndose al edificio que le llaman casas de Dios o templo o iglesia. Esto no tiene que ver, al final, cuántos enfermos fueron sanos, porque se oró en el nombre de Jesús y fueron sanos. Esa no es la señal que Cristo va a ver en ese día. Porque Cristo lo dijo. Que está en Mateo 7. El que oye mis palabras y las pone en práctica, le voy a decir a quién lo voy a comparar. Lo comparó a un hombre prudente que fue a edificar su casa. Se está refiriendo a su cuerpo, a su vida espiritual. Y puso el fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Y usted me dirá, hermano, pero esos hermanos oraron en nombre de Cristo, predicaron en nombre de Cristo. Usted sabe qué es lo que pasa, hermano. Que la preeminencia no la tiene Cristo para ellos. Hoy hay congregaciones que los dones espirituales para ellos están en primer lugar que Cristo Jesús. Y yo digo dones espirituales porque a la larga el don de sanidad quien lo da es el Espíritu Santo. Pero como Satanás es un imitador de lo verdadero, Juan nos dice en su primera epístola que escudriñemos los espíritus a ver si son de Dios o no. Mira el disparate del pentecostalismo, y yo cuando me convertí en el 76 me encontré con eso a los 9 meses. ¿Qué enseñaba el pentecostalismo en esa fecha? Yo no sé si hoy la tienen todavía. Es que aunque usted se esté congregando,
Aunque usted pasó al frente y cumplió con un rito que no es bíblico, pase al frente, levante su mano derecha y haga esta oración. Para usted ser salvo. Eso es un disparate. Y después de eso, ahí usted comienza a ver y a practicar lo que se enseña en esa congregación. Pero a los 9 meses de yo estar ya en Cristo Jesús, ¿qué querían? ¿Cuál fue el alimento que ellos me dieron para que yo me lo comiera? Bueno, pues llevaron una pareja de matrimonio. Estoy tratando de recordar el nombre que se me olvidó. ¿Qué dijeron? Después de la predicación que ellos dieron. Una predicación bíblica. Pero entonces ellos terminan haciendo un llamado porque ellos tenían el don de orar por uno para que uno recibiera el don de lengua. Y cuando el viejo dijo, porque los que no han hablado lengua no tienen el Espíritu Santo. Igual, yo llevo 9 meses y lo que sé es un español ahí tirado. Yo no estuve de acuerdo con otro hermano más. Ahí se formó un lío, porque ese domingo ni la escuela bíblica, que era por un expositor, la hermana lo pudo dar. Porque es rápido de soltar. ¿Cómo que se llama el hermano, Lisa? Es de Sisto Mojica. Pues ese hermano fue el que, con Papito, el que comenzó a protestar por esa enseñanza. Pero como la pastora es pentecostal, desde aquí hasta allá, no pudo darle el estudio del expositor porque era otro tema. Entonces ya nos dijo, yo le voy a traer a alguien que nos va a sacar de duda el jueves. Y llegó el papá, un anciano, el hermano Pérez llevaba más de 40 años en el evangelio cuando eso. Y dio un estudio. Cuando él terminó, la hija de él, que una de ellas era pastora, pero la otra hija, Lucy, Juan Pérez era el nombre de él, le hizo la pregunta. Entonces los que no han hablado en lengua no tienen el Espíritu Santo, y le dijo, no. Y cuando él terminó, que ya no había nadie que hiciera preguntas ni hiciera comentarios, sacó un librito que él llevó, no la Biblia, un libro. Y yo levanté la mano. Yo tengo una pregunta. Yo le dije, yo llevo 9 meses de estar convirtiéndome, de estar congregándome aquí, y su hija es la pastora. Ella me ha puesto a predicar aquí dentro del local y fuera del local. Yo llevo 9 meses que puedo testificar que Dios me libró de la bebida alcohólica. Ella sabía quién era Víctor Pérez. Ahora, yo no he hablado en lengua. Si no tengo el Espíritu Santo, entonces ¿qué espíritu es el que me está usando a mí? Ahí terminó la reunión porque no me pudo contestar. Pero lo más bonito de esto, hermano, es que cuando uno se equivoca,
uno sea humilde para aceptar. Pero ellos no quieren. Entonces, hay que tener cuidado. Amén. La paz de Dios es con todos.